En las frías y oscuras calles de Whitechapel, Londres, durante el otoño de 1888, un asesino caminaba libremente entre la niebla. Su nombre nunca fue descubierto, pero sus crímenes quedaron grabados en la historia para siempre. Este es el caso de Jack el Destripador, el asesino serial más famoso del mundo. Y hoy te voy a contar la verdadera historia, sin los mitos del cine ni las leyendas urbanas. Prepárate porque lo que realmente sucedió es mucho más perturbador de lo que imaginas. Para entender este caso, primero tenemos que entender cómo era Whitechapel en 1888. No era el Londres elegante de los palacios y la nobleza. Era uno de los barrios más pobres y peligrosos de toda Inglaterra. Las calles eran estrechas, oscuras y sucias. No había luz eléctrica, solo faroles de gas que apenas iluminaban. Miles de personas vivían hacinadas en edificios decrépitos, y la prostitución era la única forma de supervivencia para muchas mujeres. La policía casi no patrullaba la zona porque era considerada demasiado peligrosa. En este infierno victoriano, nuestro asesino encontró el escenario perfecto para sus crímenes. La Policía Metropolitana de Londres en esa época no tenía huellas dactilares, no tenía ADN, ni siquiera fotografía forense avanzada. Los detectives dependían de testigos, que en Whitechapel eran prácticamente inexistentes porque nadie quería involucrarse. El Departamento de Investigación Criminal era nuevo y sus métodos primitivos comparados con lo que tenemos hoy. Esto le dio a Jack el Destripador una ventaja enorme. Podía moverse en las sombras, atacar y desaparecer sin dejar prácticamente ninguna pista. Y eso es exactamente lo que hizo. Todo comenzó la madrugada del 31 de agosto de 1888 en una mujer llamada Mary Ann Nichols, conocida como Polly. Fue encontrada muerta en Bucks Row. Tenía 43 años y se dedicaba a la prostitución para sobrevivir. Su cuerpo presentaba cortes profundos en el cuello, tan severos que casi la decapitan. Pero lo que realmente horrorizó a los investigadores fue que su abdomen había sido abierto con precisión quirúrgica. La policía inicialmente pensó que era un crimen pasional o un cliente violento. No tenían idea de que esto era solo el comienzo. 8 días después, el 8 de septiembre, encontraron a Annie Chapman en el patio trasero del número 29 Duhanbury Street. La escena era aún más brutal que la anterior. Annie había sido estrangulada, su garganta cortada de izquierda a derecha y su abdomen completamente abierto. Pero aquí viene lo más escalofriante. Al asesino le había quitado el útero y se lo había llevado. Esto no fue un crimen de rabia o pasión, fue metódico, calculado y demostraba conocimiento anatómico. Los periódicos comenzaron a enloquecerse. Las mujeres de Whitechapel vivían aterrorizadas y la policía no tenía absolutamente ninguna pista. El pánico se apoderó de Londres. Los periódicos publicaban teorías cada día. Algunos decían que era un médico loco, otros que era un carnicero. Incluso hubo quien sugirió que era un miembro de la familia real encubriendo un escándalo. La presión sobre Scotland Yard era inmensa. Pusieron patrullas adicionales en Whitechapel, pero no sirvió de nada. Jack era demasiado inteligente. Conocía cada callejón, cada rincón oscuro, cada ruta de escape, y estaba lejos de terminar. La noche del 30 de septiembre de 1888 se conoce como la noche del doble asesinato. Primero atacó a Elizabeth Stride en Berners Street alrededor de la 1 de la madrugada. Su garganta fue cortada, pero esta vez no hubo mutilaciones abdominales. Los investigadores creen que fue interrumpido
probablemente por alguien que se acercaba, y aquí está lo aterrador, no huyó para esconderse. Estaba tan confiado, tan sediento de sangre, que 45 minutos después atacó nuevamente. Esta vez fue Catherine Eddowes en Mitre Square. Con ella no tuvo prisa. Le cortó la garganta, le abrió el abdomen, le quitó el útero y un riñón, e incluso le hizo cortes en el rostro. 2 asesinatos en una sola noche, separados por menos de 1 kilómetro. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que sucedió 3 días después de este doble crimen. La Agencia Central de Noticias recibió una carta escrita con tinta roja. Comenzaba diciendo: «Querido jefe», y estaba firmada por Jack el Destripador. En la carta, el autor se burlaba de la policía, presumía de sus crímenes y prometía que seguiría matando. Decía textualmente que le gustaba su trabajo y que no pararía hasta que fuera atrapado. Incluso mencionó que en el próximo asesinato cortaría las orejas de la víctima y se las enviaría a la policía. Los expertos debatieron durante años si esta carta era genuina o una falsificación de algún periodista buscando vender más periódicos. Pero el nombre quedó. A partir de ese momento, el asesino de Whitechapel sería conocido para siempre como Jack el Destripador. Días después, llegó otra carta, esta vez junto con un paquete que contenía lo que parecía ser medio riñón humano preservado. La carta decía desde el infierno y afirmaba que el riñón pertenecía a Catherine Eddowes y que el asesino se había comido la otra mitad. Un médico examinó el órgano y confirmó que era un riñón humano y que le faltaba una arteria, consistente con haber sido extraído de un cuerpo recientemente. Esto ya no era solo un asesino, era un psicópata que disfrutaba burlándose de las autoridades y aterrorizando a toda una ciudad. El último asesinato fue el más brutal de todos. Mary Jane Kelly tenía solo 25 años y vivía en una pequeña habitación en Miller's Court. La mañana del 9 de noviembre de 1888, el dueño del edificio envió a alguien a cobrar el alquiler atrasado. Cuando miraron por la ventana, lo que vieron fue una escena sacada de una pesadilla. El cuerpo de Mary había sido completamente destrozado. Su rostro estaba tan mutilado que era irreconocible. Su abdomen había sido abierto y sus órganos internos estaban esparcidos por toda la habitación. Su corazón había sido extraído y nunca fue encontrado. Los fotógrafos policiales documentaron la escena y esas imágenes siguen siendo consideradas demasiado gráficas para mostrar al público más de 100 años después. Este asesinato fue diferente a todos los anteriores. Por primera vez, Jack tuvo tiempo ilimitado. Mary vivía sola en un lugar privado, sin testigos potenciales, y aprovechó cada segundo. Los investigadores estimaron que estuvo con el cuerpo durante al menos 2 horas. Esto les dio una pista importante sobre su psicología. No mataba solo por matar. Había un componente de ritual, de experimentación, casi científico, en la forma en que mutilaba a sus víctimas. Y luego, después de este asesinato tan extremo, Jack el Destripador simplemente desapareció. Nunca más hubo otro crimen con su firma característica. Se esfumó en la niebla de Londres como un fantasma. Las teorías sobre qué pasó con él son infinitas. Algunos creen que murió poco después, quizás por enfermedad o accidente. Otros piensan que fue encerrado en un manicomio sin que nadie conectara su locura con los crímenes. Hay quienes sugieren que huyó a otro país,
posiblemente América o Australia, y los más oscuros creen que simplemente dejó de matar porque satisfizo su sed de sangre. Lo único seguro es que nunca fue capturado. La policía llegó a tener más de 2,000 sospechosos en su lista, interrogó a cientos de personas, pero jamás pudo presentar cargos contra nadie con evidencia suficiente. A lo largo de los años, los investigadores han propuesto docenas de sospechosos. Uno de los más famosos es Montague John Druitt, un abogado y maestro que se suicidó pocas semanas después del último asesinato. Su cuerpo fue encontrado en el río Támesis y su familia lo describió como mentalmente inestable. Aaron Kazminski era un peluquero polaco que vivía en Whitechapel y tenía historial de comportamiento violento. Fue internado en un asilo mental en 1891 y pasó el resto de su vida allí. La policía de la época lo consideró un sospechoso fuerte, pero nunca pudieron probarlo. Otro candidato es Francis Tumblety, un charlatán médico estadounidense que fue arrestado en Londres por cargos no relacionados y huyó a Estados Unidos justo después de los asesinatos. Pero quizás el sospechoso más polémico es el que involucra a la familia real británica. La teoría sugiere que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, tuvo un romance secreto con una mujer católica de Whitechapel. Cuando ella quedó embarazada, esto representó un escándalo enorme para la corona. Según esta teoría, las 5 mujeres asesinadas sabían del embarazo y fueron eliminadas para proteger el secreto. Supuestamente, el médico real Sir William Gould habría sido el ejecutor. Esta teoría fue popularizada por películas y libros, pero los historiadores serios la descartan completamente por falta de evidencia sólida y por las inconsistencias temporales en las ubicaciones del príncipe. En 2014, un empresario británico llamado Russell Edwards compró un chal que supuestamente perteneció a Catherine Edel. Lo sometió a análisis de ADN y afirmó que las manchas de sangre coincidían con descendientes de Kazminski. Publicó un libro declarando que el caso estaba resuelto. Sin embargo, la comunidad científica rechazó inmediatamente estos hallazgos. El chal había pasado por demasiadas manos a lo largo de 130 años. La cadena de custodia era inexistente y los métodos de análisis fueron cuestionados. Además, muchos expertos ni siquiera están seguros de que el chal realmente perteneciera a la víctima. Hasta el día de hoy, no existe evidencia forense concluyente que señale a ningún sospechoso específico. Lo que hace a Jack el Destripador tan fascinante no es solo el misterio de su identidad, sino cómo cambió para siempre la forma en que vemos el crimen. Fue uno de los primeros casos en recibir cobertura mediática masiva internacional. Los periódicos vendían miles de ejemplares extra cada día con nuevas teorías y detalles morbosos. Esto creó algo que nunca había existido antes, la figura del asesino serial como leyenda. Jack se convirtió en un personaje casi mitológico, y eso es exactamente lo que él quería. Las cartas que enviaba buscaban crear terror, pero también fama. Quería ser recordado y lo logró más allá de cualquier imaginación. El caso también revolucionó las técnicas de investigación criminal. Scotland Yard comenzó a usar fotografía forense de manera más sistemática. Empezaron a crear perfiles psicológicos de criminales, algo completamente nuevo en esa época. El doctor Thomas Bond, quien examinó a Mary Jane Kelly, es considerado el primer perfilador criminal de la historia. Sus notas describían a Jack como un hombre de mediana edad, fuerte físicamente, que vivía solo y tenía acceso a instrumentos quirúrgicos. Estos conceptos parecen obvios ahora, pero en 1888 eran
revolucionarios. Jack el Destripador, sin saberlo, ayudó a crear la criminología moderna. Hoy, más de 135 años después, seguimos obsesionados con este caso. Se han escrito más de 100 libros, docenas de películas, series de televisión, podcasts y tours turísticos en Whitechapel, donde la gente paga por caminar por las mismas calles donde ocurrieron los asesinatos. Pero detrás de toda esta fascinación cultural, es importante recordar algo fundamental. Hubo víctimas reales. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edos y Mary Jane Kelly no eran personajes de una historia de terror. Eran mujeres de carne y hueso, que vivían en la pobreza extrema, que luchaban por sobrevivir día a día y que murieron de la forma más brutal imaginable. Entonces, ¿quién fue realmente Jack el Destripador? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pudo haber sido cualquiera, un médico respetable con un lado oscuro, un carnicero del East End que conocía la anatomía animal, un marinero que llegaba y se iba de Londres en barco, o simplemente un hombre trastornado que tuvo la suerte de nunca ser atrapado. Lo que sí sabemos es que sus crímenes marcaron un antes y un después en la historia del crimen. Nos mostraron la oscuridad que puede habitar en la mente humana y cómo alguien puede caminar entre nosotros sin que jamás sospechemos quién es realmente.